de la Navidad, todo parece indicar que en el Parlamento no se alcanzará a legislar sobre esta materia, ¿no es cierto?, de poder trabajar los malls, que se dio, los grandes centros comerciales para el 17. El 17, este domingo, recordemos, es el día del plebiscito. Y a propósito del plebiscito, a propósito de la política, a propósito de estas elecciones y del desafío que se tiene por encima, ¿no es cierto?, y por delante como país, vamos a hablar de esto mismo con una invitada a quien voy a abrir al tiro el micrófono. ¿Cómo estás? Bienvenida, Magali. Hola, Jorge, muchas gracias por esta invitación. Sí, déjame poner ahí en pantalla. Magali Fuenzalida, periodista, colega, ex integrante de la Comisión Experta del Proceso Constitucional Chile 2023. Magali, tú estuviste ahí como integrante de la Comisión Experta y la pregunta es, ¿y por qué no nos quedamos con ese texto y nos evitamos todo el problema? ¿Qué pasó ahí? Bueno, porque cuando se hace la idea de este nuevo proceso, se decidió entre los personeros que lo crearon en el fondo, que lamentablemente el anteproyecto no era vinculante, que era como un borrador sobre el cual tenían que trabajar luego los que eran electos ciudadanamente, que venían a ser los consejeros, ¿no? De hecho, el texto final, como quedó, solo tiene un 22% de lo que nosotros hicimos en el anteproyecto. Fíjate que cuando esto parte, yo sentí que estaba haciéndose como tan en caliente de lo que veníamos saliendo recién. Yo no era muy partidaria de este proceso, así como con expertos y todo, pero el proceso tuvo razón. A mí me gustó mucho más cómo se dio todo, además como estábamos empatados, éramos 24 en total, pero eran 12 del oficialismo, por decirlo de alguna manera, más del mundo progresista, porque también ahí estaba la DC, y 12 de la oposición. Nos fuimos en la obligación de ponernos de acuerdo y poner este nuevo texto así como meta y hacia allá avanzar. Y se trabajó, ¿no? Sí, y eso mucho, fue, claro. Mucho, el trabajo que se dio ahí. Para mí, que además yo trabajo en el Congreso, que uno ve cómo son las trincheras a la hora de discutir los temas, fue bien esperanzador, fíjate, en el sentido de que éramos capaces de trabajar, pese a nuestras diferencias ideológicas y todo, pero sin dejar al lado, en el fondo, los principios que nos llevaron a este proceso. Fuimos capaces de trabajar por un texto y por un bien mayor, que era por la posibilidad de tener una constitución en democracia, que Chile venía pidiéndolo hace un montón de tiempo. Pero claro, luego yo siempre hago la comparación un poco entre el día y la noche, porque ese fue mi día, en el fondo, y luego cuando llega el consejo, se nos vino un poco la noche. Fue muy distinto desde el trato, Jorge, que tuvimos sobre todos los comisionados del mundo progresista, hasta esto que nosotros decíamos, que no nos prestaron el lápiz, que nos dejaron fuera, que a mí particularmente me cerraron la puerta 2 veces en la cara para no entrar a una reunión. La supremacía que tuvo un sector, más bien de extrema derecha como el Partido Republicano, se hizo notar y nos hizo sentir su mayoría. Y no fuimos incluidos en el texto final, que es el que se va a plebiscitar este 17 de diciembre. Bueno, lo que tú nos revelas, ¿no es cierto?, que es conocimiento público, se vio también en el otro lado y con mayor fuerza, según opiniones diversas, ¿no? Con la primera, sí, pues claro, la primera opción, el primer proceso. Entonces, no se aprendió nada. ¿Qué conclusión qué sacamos de conclusión de esta cuestión? Porque seguimos polarizados, seguimos la mitad, ¿no?, para un lado y para el otro, ¿no es cierto?, con un trasvasije, ¿no es cierto?, potencial de un lado para otro, qué sé yo, pero ahí estamos divididos. ¿Cómo salimos de esta? Tú que eres experta, ¿te dicen en la calle, hola experta? Sí, yo siempre les digo así, comisionada, porque la experta me suena demasiado grande, pero sí. ¿Cómo arreglamos este entuerto? ¿Se arreglará este domingo? Mira, yo espero, tú sabes que yo estoy por el en contra y creo que es la única opción que nos da la posibilidad de cerrar esto. Así como te decía yo que veníamos de un proceso anterior y este se hizo como muy
sin sacar muchas conclusiones. Se hizo como sobre la marcha, fue un acuerdo de los partidos con presencia en el Congreso, y vimos claramente que hubo un sector que no aprendió ni una lección de lo que habíamos hecho antes. Antes, todo lo que se le criticó a la izquierda o a la extrema izquierda en el proceso anterior, hoy día lo hizo la derecha o la extrema derecha. Y el domingo yo creo que cerramos esto solo con el en contra, porque de ganar el a favor, el texto requiere tanta reforma, presenta nuevos sistemas, hay que volver a hacer nuevas leyes, hay que revisar todo, que todas las energías se volcarían ahí del Congreso, en vez de hacernos cargo de los temas que hoy día están tan en la palestra, como pensiones, como salud, como seguridad, lo mismo que tú hablabas ya antes, que esos temas lamentablemente se quedarían un poco de lado, y porque las energías del Congreso tendrían que venir a modificar todo lo que hay que modificar en este texto, que a mi juicio está mal hecho, tiene estos problemas técnicos. Ayer mismo veíamos columnas nuevas con nuevos errores que le han encontrado al texto. Entonces yo creo que la única forma es cerrar este proceso, decantar, aprender de los dos procesos que tuvimos, que se hizo bien, como un consenso es que el tema de la comisión experta y el anteproyecto fue una de las mejores partes de estos dos procesos. Ver cómo quizás agarramos algo de ahí, podemos repensarlo, pero en el corto plazo, ya lo dijo hasta el gobierno, y lo han dicho todos los voceros de los partidos del mundo progresista, que esto se cierra el domingo con el en contra, que nosotros no vamos a buscar un nuevo proceso, porque hay que aprender primero de lo que se hizo. Pero el mundo político aprende, Magali, porque a ver, yo veo la franja política que de verdad... hay opiniones disímiles, obviamente, ¿no es cierto? Pero yo considero que de verdad que está mal enfocado el tema, porque no clarifica nada, hay posiciones súper radicales de uno y otro lado, sin mayores explicaciones, sin mayores argumentos, y la gente lo que está buscando es eso, ¿no es cierto? Que le digan, esto es lo que conviene, esto es lo que no conviene, pero argumentando mucho más allá de una simple comparación o de lo que se dijo antes, o puras cosas así que son... que le falta sentido, concreción. Entonces, claro, el mundo político no ha aprendido. ¿Qué hace la gente? ¿En qué queda la gente? Porque la gente dice, bueno, chuta, le dimos la oportunidad para acá, le dimos la oportunidad para acá y no pasa nada. Entonces, ¿qué puede esperar la gente? Entonces, ¿quién nos salva de esta cuestión? Claramente los extremos no son buenos. Eso lo hemos sabido siempre, y yo creo que la comisión experta fue un súper buen ejemplo de, más bien, como el mundo intermedio, como más acercada a la centro izquierda y a la centro derecha. Nosotros en la comisión experta teníamos solo un republicano. Ya. Oye, pero perdón, ¿quedaron todos conformes, parejitos, digamos? O sea, no es un texto, el anteproyecto no es un texto que nos dejó feliz, porque una constitución jamás va a darle, y un anteproyecto nunca le va a dar la felicidad a todos. Pero sí quedamos conformes, nos veíamos todos, ¿me entiendes? O sea, teníamos diferencias en temas tanto valóricos como económicos, pero éramos capaces de encontrar ese punto medio. ¿Y por qué no se juntan todos los ex expertos y van allá donde el presidente Boris y le dicen, a ver, presidente, aquí está la cuestión, hagamos, esta cuestión se acabó la cuestión? Bueno, por lo mismo que decías tú un poco, porque la gente está cansada de este proceso. Y respecto, por ejemplo, a lo que hablabais de la franja, el que tiene el mandato hoy día de defender el texto son quienes lo escribieron, que en este caso es el Partido Republicano. Y su franja no explica esto. Ellos son los mandatados más bien a explicar las normas, como el otro mundo lo hizo en el proceso anterior. Y sin embargo, fíjate que pese a que en el proceso anterior explicamos la norma, tampoco dio resultado. Porque la gente se quedó mucho con las fake news, que te iban a quitar la casa, que te iban a quitar los fondos de pensiones, y eso no era nada tampoco cierto. Y el mundo político nos habrá sacado cuenta, en definitiva, que la gente no está ni ahí con una nueva constitución o con ese fin, y que le interesan todas las cosas que se están hablando, ¿no es cierto? Y que son elementos que están jugando en el día a día. ¿No será por ahí, digamos, en definitiva, que se tome el mundo político una conciencia clara? O sea, yo creo que sí. Yo creo que tenemos que tener claro, y de hecho por eso te comentaba hace un rato atrás el tema de que nosotros nos hemos jugado por el en contra ahora, porque creemos que con esto se cierra esto.
y las energías del Congreso y del gobierno tienen que volcarse a los temas que por estos 4 años también han quedado medio postergados, como pensiones, seguridad, salud, la crisis de la educación. Fíjate lo que está pasando con todo esto de la educación básica principalmente, que es donde tenemos que poner todas nuestras energías para las futuras generaciones. Lo que pasó en Atacama. Sí, claro. Entonces, yo creo que tras 2 procesos fallidos, la política hoy día está, o el mundo político está haciendo mea culpa, al menos el mundo al que yo represento. No me puedo hacer cargo del otro. ¿Y qué mundo representas tú? Yo soy independiente, pero fui nominada en un cupo por la Federación Regionalista Verde Social, que es un partido parte del gobierno, es oficialismo hoy día. Y a nosotros en este proceso se nos sumó también la ADC, por eso nos autollamamos así más bien mundo progresista, porque no podemos decirnos todos oficialistas, dado que la ADC no es parte del gobierno. Pero en izquierda y centroizquierda, básicamente. Y al menos nosotros... ¿Están cómodos con la ADC? Sí, yo trabajé codo a codo con Alejandra Krauss y fue un placer, y a partir de ella con los partidos y lo mismo, cada uno representaba un sector, y al menos nosotros sí creemos que hoy día la gente está cansada, que hay temas que son prioritarios y que ahí tienen que ponerse las energías del Congreso a partir del 18 de diciembre. O sea, a favor, digamos, se entramparía todo en discusiones en el Parlamento, y esto dilataría mucho y restaría la fuerza para los puntos más urgentes, ¿no es cierto?, que atender Tal cual. En las materias que tú habías señalado. Si se rechaza, ¿no es cierto?, se canaliza todo este esfuerzo en el Parlamento, o un acuerdo, un pacto, que todavía no, hace rato que se está hablando de pacto y no se llega a ningún pacto. Se supone que podría arribar, digamos, algún acuerdo por ese lado. Entonces empataría no por acá, quedamos en 0, ¿no es cierto?, y partamos de nuevo. ¿Una cuestión así? ¿Eso sería? Sí, pero a ver, partir de nuevo, en el fondo, mira, sí, para serte súper honesta, para uno no es fácil tener que volver a la Constitución del 80. Que ahora ya... Cuidado, que hay algunos que están re cómodos, la Constitución del Lago, ya por todas las modificaciones. Está de acuerdo. Que vieja escuela. Sí. Pero al menos las nuevas fuerzas progresistas de las que yo me siento parte, no es del todo cómodo, pero hoy día tenemos quórum que nos van a permitir hacer las modificaciones para todos estos temas importantes, menores, que los que nos está planteando este nuevo documento. Acuérdate que en el proceso anterior, los que hoy son republicanos presentaron una reforma constitucional que permitía bajar los quórum de reformas constitucionales a 4/7. Que es una cosa inédita, porque veníamos de 2/3, unos amarres muy, muy fuertes, y este documento vuelve a 3/5. Entonces, sí o sí, quedarnos con lo que tenemos, que es menos malo, si ese es el tema. Nosotros con un nuevo proceso, con una nueva constitución, queríamos avanzar. Y este texto que nos propone republicanos nos hace retroceder. Entonces, entre quedarnos con lo que tenemos, que como dicen por ahí, más vale diablo conocido que por conocer, preferimos quedarnos con esto y empezar a modificarnos, dado que nos permite quórum menores que este texto que se visita el domingo. Oye, Magali, tú que estás revisando la política y te gusta, y estás metida ahí en el Congreso, qué sé yo, ¿qué tanto afecta un resultado u otro, digamos, para el actual gobierno, digamos, la actual administración del presidente Boric? Mira, han querido como enrollarlo harto. Venía bajando ahora por Aguasán, por Nueva Aurora, y había un cartel que decía Boric en contra, Chile a favor. Sí, no, es horrible porque se enreda todo. Se enreda completamente todo. Y de hecho, si tú recuerdas, en el proceso pasado, cuando el gobierno se involucra, la derecha salió en masa a criticar ese involucramiento del gobierno con el proceso que se estaba dando. Y hoy día que no lo hace, que se ha mantenido súper a raya, que han tratado de enredar esto de que no, lo que no quiere comentó, meter las patas otra vez. pero ahora le reclaman, en el fondo, que no dice nada, que no se involucra, y han tratado de enredar esto que hizo el comentario el otro día respecto a los derechos de las mujeres, y salieron al tiro de decir que Boric era el vocero del en contra, y eso no es así. Eso no es así. Yo creo que, al contrario, la única forma de que el gobierno pueda empezar a empujar parte de lo que queda de su programa, dado que ya nos rechazaron la tributaria, que nos queda el pacto fiscal, y sobre todo en temas de pensiones, que estamos, o las 32 medidas para temas de seguridad,
lo mejor es que todas las fuerzas, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, se vuelquen a eso. Y en ese sentido, a mi modo de ver, todo lo que hemos estado en este proceso, el cierre de esto con el en contra del domingo es lo que le da la posibilidad al gobierno de volcar su energía y también al Congreso, porque es fundamental que necesitamos el Congreso para sacar todas las medidas. Ya serían 3 proyectos de pensiones que tenemos en el Congreso que no avanzan, y es ahí donde tenemos que poner las energías nomás. Ya, ¿y esto se entenderá? ¿La ciudadanía lo entenderá? ¿El país estará tranquilo? O sea, yo espero, para eso andamos todos como volcados en estos últimos días, en esta campaña bien cortita, que ha sido bien demandante también. Hemos tratado de hacer lo más claro. ¿Has tomado participación de alguna manera? O sea, sí, todos los que fuimos rostros, es algo que me da mucha risa eso, que fuimos parte del proceso, hemos tenido algún rol. Yo soy de región, yo vivo aquí en Valparaíso, entonces he tenido más bien un rol aquí, pero igual me ha tocado ir a Santiago a dar algunas entrevistas. El martes pasado estuvimos en el ciclo de debate de la Católica, hablando sobre descentralización, con la contraparte de quien también fuera comisionado, Jaime Arancibia. Hemos estado en entrevistas con medios online allá. Yo soy más del medio online, pero otros han ido a Indeciso y hemos estado todos volcados. Claro, por supuesto, por eso estamos aquí, pues. Es verdad. Que somos los más jóvenes de este grupo. Tienes toda la razón. Los más relacionados. De este lote, digamos. Claro. Entonces todos hemos tomado algún rol. No soy vocera, como algunos sí tienen ese rol, pero a todos nos ha tocado salir. En la tarde nomás voy a estar también en una exposición de nuestras razones de estar en contra, en un conversatorio que convocaron la red de bibliotecas populares acá en Valparaíso. Así que sí, todos desplegados tratando de ser lo más claros y dejarle lo más claro posible a la ciudadanía que el en contra es la mejor opción. Magali, estuvo acá Antonio Valquesi, estuvo Beatriz Hevia, ¿no es cierto?, obviamente a favor, y quiero también darle la cabida a quien corresponda, ¿no es cierto? En este caso tú vienes aquí como rostro por el rechazo, ¿no es cierto? Que me digas los puntos que más te complican, digamos, y del por qué la gente debiera de votar, ¿no es cierto?, tu opción. Bueno, los más conocidos tienen que ver con los temas que estábamos hablando hoy día y que estábamos hablando hace un rato y que son quizás los más complejos y los que más le interesan a la ciudadanía. Este texto lamentablemente no viene a solucionar nada en términos de salud, de educación y de pensiones, sino que al contrario constitucionaliza aquellas cosas de las que nos hemos querido deshacer en los últimos años, como las AFP y las ISAPRE, porque así como quedó la norma escrita, si no existieran, el Estado tendría que crearlas. Porque nosotros nunca estuvimos en contra de la posibilidad de tener acceso, por ejemplo, a hospitales públicos en salud y también a clínicas, pero eso es prestador. En términos del sistema de salud, se constitucionaliza la posibilidad de que hayan ISAPRE, o otras, pero en la misma línea con otros nombres. Y lo mismo pasa con las AFP. Y ya sabemos los resultados que eso tiene en el fondo. Pensiones de miseria en el caso de las AFP, y un porcentaje muy menor de la población en el caso de las ISAPRES que están ligadas ahí y que hoy día hay que hacerles un salvataje económico que le va a costar mucho al Estado, y en vez de cerrar ese tema, este texto lo constitucionaliza. En el caso de la educación, hay un desinterés por la educación pública tremendo. Quizás lo más complejo de cómo quedó el texto o el derecho a la educación y la libertad de enseñanza tiene que ver con esto de que se habla del voucher, ¿no? Que significa que el Estado financia por alumno un colegio. Entonces, básicamente el alumno va a andar como con su financiamiento en la mochila, por decirlo de alguna manera, y se va a poder mover sin poder colaborar en la concreción de proyectos educativos que les permita autofinanciarse en el fondo con ese recurso. Hoy nosotros somos partidarios de que el recurso debe ser por establecimiento, y asimismo se reduce a un 50% lo que el Estado puede recomendar en cuanto a malla curricular. Incluso se constitucionaliza el homeschooling,
que es una cosa muy importada de Estados Unidos, que aquí todavía no tiene un crecimiento general, pero y eso ya te dice más o menos la idea que ellos tienen de una educación en manos de los papás, del tema más bien de creencias religiosas, que sumado a una cosa que para mí de verdad es quizás una de las cosas más graves de esta Constitución, que tiene que ver con la objeción de conciencia, que es básicamente la posibilidad que tienen, como quedó, es tan abierta. Hoy día solamente nosotros la tenemos en el tema del aborto en 3 causales, ¿no? Que los doctores o las clínicas pueden hacer uso de eso y no atenderte si no quieren. Pero hoy día quedó tan abierta este tema que los colegios van a poder, por ejemplo, discriminar a niños TEA, a niños hijos de papá de familias monoparentales, por ejemplo. En términos de salud podríamos retroceder, por ejemplo, en la entrega de la píldora del día después. Eso atraviesa casi toda la Constitución, o el texto que se pretende plebiscitar el domingo. Eso es súper bueno entenderlo, porque una Constitución no se puede leer a partir de solo un artículo. Es un entramado de artículos, y en general hay cosas, como digo yo, que chorrean toda la Constitución y son peligrosas en distintos ámbitos. Y además yo hice un día una lectura como mamá, que soy, tengo un hijo de 6 años. Los derechos de los niños no quedan consagrados en esta Constitución. Como mujer de regiones, para mí perdimos una tremenda oportunidad de una verdadera centralización, principalmente porque se desfinancian los municipios a través de la norma de contribuciones. Como mujer, bueno, lo hemos escuchado muchas veces, se retrocede muchísimo, lo dijo la presidenta Michelle Bachelet hace unos días, en términos de derechos de las mujeres. Que fue criticada también por las expresiones y por haberse involucrado tanto. Pero bueno, ella ya hoy día es una ciudadana, tiene el derecho a hacerlo como lo quiera, y como periodista... Como lo han hecho los otros expresidentes también, por supuesto. El otro día también apareció el presidente Piñera. Y como periodista, colega, el de la libertad de expresión queda muy mermada y se establece una prohibición a una verdad oficial que podría poner en tela de juicio temas tan fundamentales para nosotros como derechos humanos y comisiones como Valech y Rettig. Gracias por haber venido, nos pilló la hora. Magali Fuenzalía, entretenida la conversación. Sí, súper bien. Súper relajada. Mucho la oportunidad. Eso. Bueno, gracias por tu visión, por tu manera de enfocar todo, ¿no es cierto? Súper clara. Y veamos lo que va a pasar este domingo. Muchas gracias. No hay de qué. Muchas gracias a ti. Chao. Oye, nos pilló la hora, así que solamente resta agradecer la sintonía. Nos encontramos mañana al mediodía. Chao.